Buenas noches, estamos en Rompeviento Televisión por Internet, en el programa de Periodistas de a Pie. Esta noche tenemos un programa súper especial dedicado al tema de los albergues. Lidiet Carrión nos acompaña, estamos ahora en la conducción y tenemos como invitada a una súper experta en el tema de la niñez. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en Periodistas de a Pie, en Rompeviento Televisión por Internet, y esta noche vamos a platicar de un tema que ha estado en la opinión pública las últimas semanas. Tenemos de invitada a Nayeli Ramírez. Nayeli, hola. Bienvenida. Nayeli es la niñóloga más preparada de este país, la que más conoce el tema, que la entrevistamos siempre para todo lo que tiene que ver con los asuntos de niños, niñas, migrantes, trata, una de las que más conoce todo lo que tiene que ver con los temas de la infancia, de la primera infancia, es consejera de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y bueno, pues está Lidiet, que hizo la cobertura, la primera nota, me acompaña siempre en la conducción, pero hizo la primera nota del tema que nos ha tenido como locos del albergue de Mama Rosa. Entonces, pues, tenemos un programa de lujo. Nayeli, nuevamente bienvenida. Y yo voy a empezar, porque yo siento que ahora yo las voy a entrevistar a las dos, ¿no? Yo voy a empezar con esta pregunta que estábamos platicando en estos últimos días, más allá del tema del albergue, de la gran familia de Michoacán. ¿Qué pasa con estos niños? O sea, ¿qué pasa con la responsabilidad que tiene el Estado de atender a esta población vulnerable? Lo que leíamos es que del DIF estatal le mandaban niños a la señora, a su albergue, y entonces para mí, pues, la pregunta con la que quiero arrancar el programa es, ¿y el Estado en todo este escándalo del albergue, dónde está? Bueno, el Estado está ausente, eso es un hecho. Pero déjame primero como compartir de qué niños estamos hablando, porque de repente como la gente no sabe de qué tipo de niños son y de cuáles son las dimensiones de esta población en México. Estos niños, la categoría que se usa son niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, ¿no? Esa es, digamos, la categoría que se usa mundialmente. ¿Y qué son estos niños? Son niños huérfanos, son niños abandonados, son los niños que tienen conexiones de calle, ya sea por trabajo o por arraigo, son los Cuando niños... dices conexiones de calle, son niños que o vivieron en la calle o tienen gran parte de su vida en la calle, ¿no? Exacto. Sí, ahora el término que está usando ya a partir del año pasado con un nuevo reporte de la ONU, no son poblaciones callejeras, sino son personas, en este caso niños con conexiones de calle. Y nosotros, por lo menos en lo que hemos hecho en la organización, es dividirlo en tres partes. Los que tienen la calle por arraigo, es decir, los que viven ahí, que cada vez son menos menores de edad, y son más jóvenes, más ligados a las adicciones, están incorporándose en esa categoría, por ejemplo, muchos adultos mayores ya ahora que está cambiando la pirámide poblacional, y también la configuración, tenemos familias callejeras, ¿no? Gente, muchachos y muchachas que ya viviendo en la calle tienen hijos y viven ahí. Digamos, esos son una categoría. Los otros son los que tienen la calle como fuente de trabajo.
no viven en la calle, y ahí tienes generalmente lo que en las grandes ciudades se ve con una poblaciones indígenas, familiares, en donde ves desde el niño cargado atrás hasta el niño de 3 años ya vendiéndote en las esquinas, y en algunos momentos en las tardes niños de urbano marginales, más adolescentes, que hacen suertes ya como artísticas en las esquinas. Eso es, digamos, el uso de la calle con una conexión con el trabajo. Y luego hay una nueva categoría que son los nómadas. Y eso es una categoría muy reciente. Los migrantes. No, migrantes, pero además también pueden vivir en las ciudades, pero de repente están unas épocas en la calle, pero sí tienen casa y tienen familia, regresan y luego pasan a otro espacio, se van a un albergue y regresan, ¿no? Digamos, esa es una parte. Pero bueno, regresando digamos, a cuál es este bloque de estos niños y niñas sin cuidado parental. Están los niños que tienen padres o madres en la cárcel. Están los niños migrantes no acompañados. Están los niños que son retirados de sus casas porque son víctimas de abuso o violencia de sus familias, o en su defecto hay un problema con los padres, y entonces la autoridad decide mejor retirar al niño mientras está la bronca de la patria potestad, y eso legal, hay un conflicto legal, y entonces también son retirados. Y lo que quiero como que le quede muy claro al público es que esto puede ser permanente o temporal, ¿no? Por ejemplo, imagínense Acapulco el año pasado. Todas las emergencias hay un proceso de niños y niñas sin cuidado parental. De repente el niño estaba en la escuela, las papás estaban en la casa y el otro en la familia, se inunda, y en el proceso de emergencia, unos se van a un albergue, los otros se quedaron en la casa. Hay un proceso temporal de niños y niñas sin cuidado parental. Entonces, también, digamos, ese es el espectro. ¿Cuántos niños hay en México sin cuidado parental? Nosotros en el 2008 hicimos un estudio y un diagnóstico de niños y niñas sin cuidado parental en México, que de hecho forma parte de un diagnóstico de Latinoamérica de la red de acogimiento familiar. Lo pueden encontrar en internet. Es un diagnóstico de toda la región, y la parte de México la hicimos nosotros. La estimación que nosotros hacíamos en ese entonces era 412,000 niños y niñas mexicanos sin cuidado parental. 412,000 en 2008. 2008. Ojo, no teníamos ni la escalada de violencia que dejó huérfanos y niños con padres en las cárceles, etcétera, entre el 2009 y el 2011, la más fuerte, ¿no? Y que continúa dejando, y tampoco, ¿no?, mucho menos lo que ahora dimensionamos con, digamos, la crisis de los migrantes no acompañados recientemente, que también ahorita está todavía y seguirá un buen rato en los medios. ¿No? Exacto, de menores de edad. Y de los cuales me comentabas que algo así como el 25% son mexicanos. Ah, sí, exacto. De hecho, ahorita de los 52,000. Pero imagínate que esos son los que detectaron, esos son los que están allá. No, hablamos de dimensiones de por lo menos un movimiento de más de 100,000 niños no acompañados, mexicanos y no mexicanos, anualmente en México. Entonces, nosotros decimos, si nosotros calculábamos o estimamos 412,000 en el 2008, estaríamos ahorita hablando al menos de 600,000 niños y niñas sin cuidado parental. En esta lógica, que quede muy claro, por ejemplo, los migrantes no acompañados no es que no tengan mamá y papá, es que están temporalmente sin el cuidado parental, ¿no? Y por eso entran en esta categoría, ¿no? Y finalmente, cuando tú entras a esa categoría, lo que tendría que emerger, como claro está, es cada vez más el papel del Estado como el garante de la protección de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, ¿no? Acuérdense que, digamos, que la garantía y la protección de los derechos del niño tiene un intermediario, que son las familias, ¿no? Entonces, son corresponsables con el Estado, ¿no? El Estado tiene que fortalecer a las familias para cumplir el derecho de los niños de tener familias, y que éstas además les puedan brindar educación, salud, etcétera, ¿no? Y cuando estos están sin cuidado parental, pues el único que queda ahí tendría que ser el Estado. El problema es que tenemos todavía una visión en donde pensamos que los niños son parte del derecho privado y no del derecho público, ¿no? Y entonces, pues básicamente... Esto es como importante. Cuando dices que tenemos una visión, ¿te refieres como sociedad a que seguimos viendo que lo que se hace con los niños es asunto de la vida privada? Exacto. ¿No? Pero no nada más como sociedad, también como gobierno. Como gobierno, claro, o sea, está reforzado, llamémosle, por políticas públicas, pero es como muy importante. O sea, lo que se hace con los niños lo seguimos percibiendo como, pues si golpea a su hijo es cosa de familias, ¿no? O sea, y te lo volteo al revés. Yo creo que hay varias cosas, y aquí es un punto bien interesante, porque no nada más es la sociedad, sino también es el gobierno. Entonces, por ejemplo,
Si los niños están incrementándose en violencia y todo lo demás es por la falta de valores en la familia. Sí, ¿no? bueno, ese Que es, es ¿no? el discurso, ¿no? y que salen los exacto, spots exacto. y Y lo cree la sociedad y lo cree el gobierno, y entonces sobre esa lógica se maneja. Si los niños están haciendo bullying o acoso escolar en la escuela, pues todas las iniciativas que ahorita vemos en la discusión hablan de castiguemos a los papás que no regañan a sus hijos porque van y Claro. cachetean al otro, Claro. ¿no? Entonces otra vez lo pones en el ambiente privado. El problema aquí es que con esa visión, que además es una visión equivocada y no fundamentada en derechos, para empezar, ¿no? Porque la pregunta aquí es, ok, sí, la familia sí es algo al que tienen derecho los niños, pero de entrada tienen derecho a una familia que la misma Convención de los Derechos del Niño, con su observación general número 7, lo plantea fundamentalmente, y es para el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la familia es todos los arreglos familiares que hay en el mundo. O sea, hasta incluyen cuestiones de familias comunitarias o de adultos cuidadores para comprender este concepto. Todos los tipos de familia. Todos los las tipos de diversidades familia. de familia. Exactamente. Y el comité lo reconoce así como en la diversidad. Pero además, lo que tenemos que entender es que cuando hablamos del derecho al niño a la familia, hablamos de que el Estado tendría que proveer a las familias de todos los elementos para que puedan cumplir con estas labores, y no simplemente señalarlos como omisos. Ese es el problema con esta visión. Ahora, para redondear y terminar con esta parte, el problema es que cuando tú tienes una visión así y estos niños no tienen familia y el Estado no está, básicamente estás hablando no nada más de niños huérfanos de familias, sino niños huérfanos del Estado. Pues con esa idea podemos dedicarnos todo el programa. Sí, ahora ¿no? Porque estamos hablando de que hay unos 600,000 niños huérfanos del Estado y de familia, por decirlo de alguna manera, temporal o no temporal, ¿no? Así es. De estos entre 400 es que nos quedan 2 minutos. Entre estos 400, 600,000 niños en los últimos, de 2008 a 2014, ¿cuánto es? Perdón, 6 años. Sí, 2008, 6 años. Sí, 6 años. Me comentabas que hay unos 52,000, más o menos, en albergues. El registro es 30,000. 30,000. Están registrados Ajá. entre 28 Ok. y 30,000 Nada más dependiendo de la fuente. Para dejar claro que de este universo de entre 400 y 600,000 niños, o dejémoslo en 600,000 como proyección, cálculo, hay 30,000 niños en albergues. O sea, de los demás no sabemos ni dónde están, con quién viven, si están yendo a la escuela, si no están, o sea, supongo que es una cosa ahí, un hoyo negro de información terrible, pero hay estos 30,000 niños. De esos 30,000 niños, 500 vivían en el albergue de Mama Rosa, ¿no? Y los otros 29,500. Queremos saber en qué tipo de albergues viven, que esa sería otra historia, pero como ya nos están sacando el letrerito, Vamos al corte. Vamos al corte. Espérenos que sigue una parte muy buena. Sigan aquí.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como les prometimos que este segmento iba a estar también muy bueno, ¿no? Vamos a seguir con el asunto de los albergues, que eso nos habíamos quedado, ¿no? Estamos con la duda de si hay un registro de albergues, porque estábamos con que de los 600,000 niños, niñas y adolescentes que el término es sin cuidado parental, que hay en el país, o que puede haber en el país, 30,000 están en albergues, 500 estaban en la gran familia, los otros no sabemos dónde están, los otros 500 y tantos mil, pero el tema es, de los que sí están registrados en albergues, ¿hay algún censo de albergues? ¿Hay algo que nos pueda indicar cuántos hay del DIF, cuántos hay privados? Este era el albergue modelo. Podemos pensar cómo están los otros. Entre comillas, ¿verdad? No, a ver, de entrada no hay un registro. En eso estamos incumpliendo, no nada más como recomendaciones como las derivadas por Casitas del Sur, sino en muchas otras observaciones que hay, sino también básicamente la ley, porque la ley de asistencia social te plantea que tienes que tener un registro de albergues y de asociaciones que estén trabajando con la gente, ¿verdad? El problema es que no lo hay. Entonces tenemos dos fuentes ahorita de información que todavía, que son aproximaciones también, porque no son un registro. Una es un diagnóstico que hizo el DIF en el 2007, inicialmente en esa época estaban tratando de homogenizar toda la parte de adopciones, ¿no? Hicieron un diagnóstico para ver cuántos había. Entonces surgían 29,000 más o menos en ese entonces, 2007 les estoy hablando, y había una proyección a 2020. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el dato de 30,000 en los medios, esa proyección surge de la proyección que hicieron en ese entonces, en ese diagnóstico, que para el 2014 tendría que haber 30 y tantos. O sea, que no hay censo de albergues ni de niños en albergues. No, tampoco. Ahí en ese entonces decían que había alrededor de 753 albergues funcionando. Y digo alrededor públicos, porque ellos públicos y privados, pero más privados que públicos. Lo que les puedo decir es que de esa parte solamente el mismo DIF decía, bueno, no recibimos información de todos los estados, sigue siendo lo más aproximado que tenemos. Ojo, luego la otra fuente de información es el censo. En el censo 2010 derivan dos cifras. Uno, alrededor de 28,000 y pico de niños y niñas y adolescentes en albergues, con alrededor de un registro de 600 y pico de albergues. Entonces, lo que les quiero decir es que tampoco el censo es un registro. ¿Estás de acuerdo? Y ese es, digamos, el primer gran hoyo que tenemos. Nosotros no podemos ni emitir, ni hacer políticas públicas, ni saber qué vamos a hacer contra esta problemática si no sabemos cuántos hay, en dónde están, y ya déjense ya lo demás. O sea, todo lo que ustedes se pueden imaginar de cómo están, quién los regula, quién los supervisa, cómo sobreviven, etcétera, imagínate cómo está si no saben ni cuántos son. Ni cómo operan, ni dónde operan. Y cuando sabes cómo operan, por ejemplo, lo que tú no haces es hacer un criterio fundamental de inspección, de regulación del Estado. ¿No hay un protocolo de inspección? No hay, y de hecho el problema es que no lo regulamos. ¿No? El problema es que el Estado, exactamente, como no está la familia, pues entonces básicamente dice, pues a ver quién se hace cargo. No, bueno, el caso... Y quien se hace cargo, pues entonces a la buena voluntad, porque habemos tantos solidarios en este país, ¿no? Y el problema es que la buena voluntad no sustituye el derecho. Las buenas intenciones no sustituyen el derecho. Y entonces tenemos un grave problema que además se refleja hasta en términos presupuestales. Desde el 2007 han estado UNICEF y Hacienda haciendo, digamos, análisis del presupuesto de egresos de la Federación para ver cuánto destinábamos y en qué destinábamos el recurso para la infancia en México. Y lo que han hecho todavía hasta el registro del presupuesto de egresos de la Federación 2013 es decirnos que ni el 2% de lo que se invierte en los niños se invierte en cuestiones de protección. Y yo creo que para quien no conoce estas divisiones, es un gran ejemplo de cuál es el hueco. Exactamente, solamente le destinamos el 2% a este tipo de niños, porque todos los demás recursos se va a lo que son las áreas de supervivencia y desarrollo, que son salud y educación. Me comentabas que es el presupuesto de egresos sería el 6% del PIB dedicado a infancia. Exacto. Nada más para tener como... Para tener el panorama, que si tú lo ves... ¿Y de ese 6 el 2% o del...? De ese 6 el 98% es salud y educación, y solamente no alcanza ni el 2% protección. Y ¿Qué bueno, sería cuánto del PIB? Sería nada.
Nada. Porque de hecho ahí lo que te están metiendo es, por ejemplo, el presupuesto del DIF nacional y cuestiones así, porque son los únicos que supuestamente, ojo, no nada más son los, protección, no, son todos estos niños que les estoy diciendo, más, por ejemplo, sujetos de protección con ese 2% de inversión, estarían los niños víctimas de abuso sexual, de explotación sexual, o sea, todo, de violencia, todo lo que tiene que ver con violencia en escuelas y comunidades, etcétera. O sea, imagínense y dimensionen de qué estamos hablando, ¿no? O sea, sujetos de protección especial, porque así lo denomina la convención, son, por ejemplo, pues desde mi punto de vista, la mitad de los niños mexicanos. Ese 53% que el Coneval nos habla, que son niños que viven en pobreza en este país. Y los atendemos con el 2%. Del 6%. El presupuesto de infancia, que es de el infancia. 0.0 no sé cuánto del presupuesto total. Porque denominamos, y eso te digo, es esta aberración que además es como muy fundamentada igual por la sociedad. Porque finalmente cuando nosotros... Muy cristiana, ¿no? Muy en esa parte. Mira, yo creo que lo que pasa y lo que nos mueve es, de entrada, es esta visión de criminalización y de pánico moral. Entonces dices, no, de que estén en la calle, como no tienen familia, ¿con quién vamos a ir a ver? Entonces, mejor que no estén en la calle, que no estén abandonados, que no estén no sé qué, y que estén en una institucionalización, no importa cualquiera que sea, porque si no, van a ser potenciales criminales en la calle, ¿no? Esa es como la lógica, de quítenmelo, no los quiero ver porque me puede causar culpa, no los puedo ver porque me dan miedo, no los puedo ver porque no me gusta y me pone muy triste, ¿no? O sea, y además se veo feos en la calle, y más que queremos ser una ciudad turística, ¿no? ¿No? Entonces, no los quiero ver. Entonces es una visión social muy cañona. Luego tienes a un gran bloque de la sociedad que combinado con esto no les quiero ver, entonces dicen, no, pues yo con la limosna que dé, con la aportación que dé, con lo que dé, yo ya me hice cargo de estos que son hijos de nadie, ¿no? Porque además el gobierno lo da, ¿no? Oye, pero luego es judío cristiano, es doy porque, o sea, soy bueno porque doy, en vez de un asunto de contrato social. Así es. ¿No? Claro. O sea, oye, pero el DIF funciona, o sea, ¿el DIF qué hace entonces? Porque pues el DIF, o sea, a mí me sorprende mucho eso que escribiste, le mandaba gente, el DIF le mandaba casos, o sea, le mandaba niños al albergue, entonces... Dentro de toda esta estructura hay una cosa que se llama Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que se supone que tendría que hacer esta función como de trabajo social para todos estos casos, que aunque tenga, no sé, si el presupuesto es muy limitado, tiene un presupuesto para operar, debe tener abogados, o sea, ¿cuál es el papel que tiene el DIF ahí? El gran problema con el DIF es, el DIF como institución es una institución básicamente de las pocas en el país que trabaja en todos los municipios. El problema es que tiene un arreglo institucional que no le permite operar más allá que como casi como trabajan los albergues de la iniciativa privada. Es decir, los presupuestos son muy cortos, ¿sí? Ojo, el sistema DIF es un sistema descentralizado, ¿eh? O sea, el poder, por ejemplo, el DIF nacional tiene que tener acuerdos con los DIF estatales para hacer cosas, porque no dependen del DIF nacional ni en recursos ni orgánicamente, son independientes, ¿no? Pero digamos que es un sistema que se dedica a lo que yo creo que también es importante dedicarse en este país, que es a la asistencia social. Lo que pasa es que la asistencia social no nada más es para estos niños, son para las personas con discapacidad, para los adultos mayores, para las comunidades en emergencia. ¿Para qué se te puede ocurrir, hermana? ¿No? Pero a ver, entonces, yo tengo una pregunta. Entonces, el DIF dedica, por ejemplo, el DIF nacional dedica solamente el 18% de sus recursos a infancia. Y sus recursos son súper limitados. El gran problema es que todo mundo exactamente deposita en el DIF como esta visión de que el DIF lo va a poder hacer, ¿no? Y entonces tú tienes la ley de asistencia social que le dice al DIF, tu obligación es la asistencia, concluido con los niños, y además tener el registro y hacer la supervisión de los albergues y la gente que atiende a estas poblaciones, La ley de víctimas, que tiene 2 años, le dice al DIF que ella es la encargada de cuidar a las víctimas que son menores de edad. La ley de trata también coloca al DIF en esa circunstancia. La ley de migración también la coloca. La ley de desarrollo social. Entonces, a ver, ¿qué es el gran problema? El gran problema es que si seguimos aprobando leyes
e instituciones en donde le estamos colocando al DIF una responsabilidad que no puede con ese arreglo institucional y con esos recursos operar. O sea, el DIF está rebasado. Está rebasado por las atribuciones que se le dan sin darle como... Pero yo te voy a decir cuál para mí es el gran problema. Está rebasado y el problema es que no lo quiere, o sea, insisten, se aferran a que sea a través del DIF que se trabaje, por ejemplo, o que los niños están ya protegidos porque ahí está el DIF. Y el problema es, a ver, yo es lo que digo, es, a ver, el DIF, a la misma estructura que tiene, podría ser perfectamente operar la asistencia social hasta en la lógica de incorporar a la iniciativa privada, ¿no? Y a muchas gentes a cooperar en la asistencia social, ¿no? Hacer gran tipo, o sea, el teletón en su expresión gubernamental podría ser el DIF, por la estructura que tiene. Dedicarse a traer fondos, dedicarse a hacer programas especiales, eso. El problema es que ellos mismos no quieren soltar esta otra parte, y al no soltarla, lo que están provocando en el país es que no tengamos un sistema de protección integral para los 39 millones de niños y niñas y adolescentes que viven en el país, que constituyen la tercera parte de nuestra población. Porque entonces tú ves esa cosa chiquitita y dices, tiene que atender a la tercera parte, y dices, ay, no, pues ¿cómo? Pues es que es mucho. Ahora, yo tengo Pero hay esta visión que te digo que no la sueltan. Ahora, yo tengo otra pregunta. Ahorita hablas de los DIFs estatales, son independientes, tanto de manera presupuestal, en fin, hay todo, me imagino con un entramado económico, bueno, de finanzas públicas, más bien con, digamos, con esta descentralización. Entonces, ¿quién define las políticas de Estado para que funcionen? Es decir, si los DIF estatales no le responden al DIF nacional, el DIF nacional está rebasado por toda una serie de atribuciones para las cuales no tiene capacidad económica, ni operativa, ¿quién define las políticas de Estado que deberían regir esta cuestión? Que deberían regir eso. 39 millones. Bueno, de niños y más, todas las atribuciones que tiene que ver con lo que en el siglo XIX decían los desafortunados, ¿no? Que ya te habla también de una política... En términos de la normativa actual, el DIF y CDSOL, pero básicamente el DIF. En términos por lo que te digo, normativamente se le sigue depositando y no hay esta visión de quitarlo. Entonces, cuando yo te vuelvo, es un círculo perverso, ¿verdad? Entonces, a la pregunta yo te contestaría, pues nadie. Okay. Nadie define políticas de Estado y por eso se ve todavía la buena voluntad. Nos queda un minuto. Y nos queda además también el asunto de en esta descentralización y como generalmente el tema de la asistencia, aunque sea la parte asistencial, no de protección, la tienen en los estados y se la entregan generalmente a las esposas de los gobernadores, ¿no? Y entonces esto es la locura, ¿no? Porque es un arreglo pero eso, institucional. El DIF qué? Nacional tiene esta figura de mamá Tlatuani, ¿no? O sea, la mamá que nos va, o sea... Y que cada uno hace con los intereses políticos que tiene horrible. En su estado, ¿no? Supongo, lo que quiere con el DIF. Así es. Bueno, pues seguimos, vamos a ir a un corte y regresamos con Nayeli, no se vayan. Resistencia es miedo, ¿sí? Y cuando se está parado aquí y se sale y están ustedes mirando, todo el mundo siente miedo, es inevitable. Lo que hay que hacer es ser real con lo que siento. Si siento miedo, siento miedo. No voy a fingir que no siento miedo. Eso es lo que hacen los malos actores, fingen. Fingir es una cosa, actuar es otra.
Vecina, quiero pedirle un favor. Resulta que me puse a escribir y a último momento me di cuenta de que me había quedado sin palabras. Se me terminaron cuando la conocí a usted. Y las bibliotecas ya están cerradas y es muy temprano para que abran los cabarets, de manera que pensé que quizá usted podría prestarme unas pocas y mañana se las devuelvo. ¿Quieres que te cocine? Artículo 19 y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental invitan a la presentación de los derechos relativos a la libertad de expresión y derecho al agua. Miércoles 6 de agosto, 11 a.m. Centro Cultural Elena Garro. Bueno, pues regresamos ya para cerrar con este bloque. Ahorita en los comerciales estábamos haciendo una metáfora de qué es el DIF y es, ok, si su vecino, o bueno, si mi vecina golpea a sus hijos, entonces les quitan la patria, ¿no? La tutela. La tutela, no la patria. Y entonces se lo dan a una institución que está rebasada. Sería como si mi gatita tuviera la tutela de los hijos del vecino. Pues, o sea, estaría como... O sea, es un poco lo que está pasando y el círculo en el que estamos atrapados, es decir, ¿no? mi gatita, o sea, pues mi gatita no sabe hablar y depende de mí y una serie de cosas. Bueno, pues ella se va a hacer cargo de los hijos del vecino que le quitaron la tutela. Y bueno, tenemos este panorama desolador de lo que es el sistema de asistencia pública en el país. Rápidamente, la diferencia entre asistencia y asistencialismo. La asistencia social tiene que ver con todas las medidas especiales de protección a grupos en alta situación de vulnerabilidad o marginalidad, la cual requiere un enfoque especial. Okay. Tiene una característica especial y es que, a diferencia de lo que es el concepto de desarrollo social, marca estas medidas especiales que además convocan a la sociedad también para ser, digamos, partícipe de la protección de estas grandes poblaciones, ¿no? El asistencialismo es una figura que tiene que ver con la venta de cosas que son un derecho, que son que tendría que con el uso político de estos para hacerlo, o con esta visión también asistencialista de yo lo hago porque soy muy buena persona, y por eso entonces. Perdón, pero yo veo impregnado todo el sistema de asistencia con eso, pero ahorita vamos a esa parte. Entonces, después de este panorama desolador de la asistencia pública en el país, la pregunta es ¿en qué momento la asistencia privada se vuelve el gran negocio? Bueno, lo que pasa es que yo creo que es que, a ver, cuando tú tienes una ausencia en términos de la regulación y de todo lo demás, lo que vas creciendo son toda la oferta privada. En todo el mundo, básicamente el Estado hace como un tipo de subrogación, ¿no? Hace un tipo de delega en los privados parte de este asunto. Esto tiene que ver con que este tipo de servicios son los más antiguos, ¿no? O sea, los niños expósitos, o sea, si tú te vas a la colonia, pues básicamente vas bien creciendo estas instituciones occidentales en donde van y depositan, que dicen, ¿dónde están los niños? Pues los depositan en un lugar, los ocultan en un lugar y generalmente estaban operados no por el Estado, sino por las iglesias y por gente del ámbito privado, ¿no? Y en esto, ojo, yo creo que en esta gama de tantísimas organizaciones, la mayoría de las organizaciones, por ejemplo, que trabajan en infancia, trabajan dando servicios, ¿no? Somos muy pocas las que hacemos, por ejemplo, trabajo de generación de conocimiento e incidencia en políticas públicas. 9 de cada 10 a lo que se dedican es a trabajar directamente con los niños. Y hay de todo, no todas, a ver, hay una parte que lucra, porque las dimensiones de cómo se empiezan a mover así lo son, ¿no? Pero hay una gran parte que en verdad vive al día, que vive tratando de darle de comer a 10, a 15 niños o niñas o adolescentes, tratando con lo que sea, vendiendo cosas, haciendo galletas, pidiendo, tratando de sobrevivir para darle de desayunar. Ahora sí que el techo, comida y sustento a cierto número de niños. Claro, no es satanizar a todos. No. Pero digamos que aquí hay un hoyo negro porque nadie los regula realmente. Nadie supervisa, no lo podemos permitir. Es decir, de entrada el Estado tiene que asumir sus recursos, tiene que asumir su responsabilidad en términos a la manutención de estos niños,
los mínimos los tiene que aportar el Estado. Pero no nada más es eso. Aunque no aportara un quinto, tiene que asumir su responsabilidad de que esos niños es su responsabilidad. ¿Por qué? Y entonces tiene que regular y supervisar. Y este es un ejemplo muy claro. Tú lo quieres como negocio, pues tienes la educación pública, la educación privada en este país. Y ninguna escuela privada en este país se salva de la supervisión, de tener que seguir el programa nacional, la currícula nacional en educación y cumplir requisitos que el Estado le refiere para poder ganar dando educación. Es lo mismo del otro. O sea, aunque no diera un quinto, tiene que regularlos. ¿Por qué? Porque igual que regulas la educación, igual que regulas cuando haces subvención en los centros de desarrollo infantil, en las guarderías, etcétera, no te salvas. Dando o no dinero, tienes que supervisar y regular, y yo creo que ese es el primer mensaje que Mamá Rosa nos deja. Lo segundo es, tenemos que quitarnos este principio del siglo XIX de que a niños sin cuidado parental su único futuro es estar en una institución. ¿No? ¿Por qué? Porque hay N cantidad de recomendaciones que hablan sobre, pues si estás así, ¿dónde está la abuela? ¿Dónde están hasta el 4º grado? Las directrices de la ONU plantean que los niños pueden quedarse hasta con el 4º grado familiar. Pero no escoger y decir, bueno, ya pasó esto con tus papás, ahora te voy igual, te deposito igual. No, no, tendrías que apoyar a esas familias extensas que se queden con los niños, ¿no? Desde con cuestiones monetarias, pero también sobre todo con capacitación, contención, con estar ahí, ¿no? Modalidades alternativas como familias de acogimiento, familias sustitutas que se usan en todos lados del mundo y aquí no las ven porque tienen una visión de familia como la familia del papá, mamá, hijitos y perro y todo lo demás no es familia, ¿no? Entonces esta familia natural, entre comillas, ¿no? Subyace en la lógica de la generación de políticas públicas y en la lógica de la sociedad, y entonces tienes esto, y no ves más allá de eso. Entonces, todas estas figuras que son figuras alternativas no las ves. Y entonces lo que haces es decir, pues a la institución, ¿no? Es tu única salida, entonces tenemos que romper eso. Y lo otro más importantísimo, y entrando al tema de Mamá Rosa, es en el mundo entero está probado que los que se llaman los supercentros, los megacentros, no son buenos. ¿Por qué? Porque el sostener un centro para tener y cuidar bien y proteger los derechos y garantizarlos y no ser autoritario y no ser violento y no ser una correccional, ¿no? Pues más de 80 no. Esa es la recomendación. Más de 80 niños, no. ¿Hay una recomendación específica sobre eso? Sí, claro. En el 2010 se generan lo que se llaman las directrices para acogimientos alternativos de niños y niñas. De la ONU. Es decir, son directrices generadas a partir de las experiencias en todo el mundo, incluyendo en México, ¿no? Y lo que te dicen es, a las chiquitas, apóyalas, supervísalas, capacita al personal, A las grandes, desaparécelas. Paulatinamente no, pero desaparécelas. Pero te voy a decir cuál es mi preocupación. Mi preocupación es que sigue habiendo una lógica en donde no se retoma esto. Primero, como tú lo dices, ¿en qué momento llegó en que todos los niños fueran enviados a Mamá Rosa? Ojo, con un problema impresionante, no nada más de regulación, violación a derechos, etcétera, etcétera, no uso indebido de recursos desde donde provinieran, ¿no? Sino también en una lógica en donde esos niños, uno es un caso donde tienen una situación jurídica irregular. Porque todo mundo, si yo ahorita voy y robo, y les robo todas las cámaras que tienen aquí, ¿no? ¿Verdad? Se las robo todas, básicamente tengo el derecho a ser juzgada en un tribunal y a que me digan Cualquier niño o cualquier adolescente imputable después de los 12 años tiene derecho a un proceso, a que digan, y hoy con lo que va a ser la entrada, espero, del sistema de justicia adolescente, ni siquiera las penas graves no van para los niños menores adolescentes, si le tenemos que hacer es asegurar no que tengan una escuela del crimen, sino que se reintegren, ¿no? Y para eso necesitas apoyo psicosocial, etcétera. Estos niños, que según esto eran problemáticos, vivían fuera de la ley en una correccional del siglo XIX,
con usos disciplinarios, entre comillas, que básicamente eran violatorios a sus derechos humanos y que constituían violencia máxima para estos niños. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema, man? El problema es que esto fue creciendo, así pasó, así lo permitieron y así se lavaron las manos. En el principios de este año se firma un convenio, el DIF nacional, con una organización de monjas en el estado de Jalisco para atender a niñas, a adolescentes embarazadas. Este instituto, este lugar, trabajaba con adolescentes embarazadas, alrededor de 30, de Jalisco, por la zona, con un modelo que pues consideraron que era un buen modelo. No voy a hablar del modelo, pero bueno, ahí está. No, ¿por qué no y lo que hacen, modelo? no, pues el modelo es un modelo básicamente igual de una visión, discúlpame, muy conservadora. O sea, desde mi punto de vista perdemos el sentido. Es decir, volvemos a hacer políticas públicas desde la lógica de nuestras creencias. Yo no puedo concebir, y eso es para mí muy claro, que tú tengas que formar apego a una niña violada de 12 años. Punto. Pero es importante decirlo. Punto. Entonces sí era importante comentar. ¿No? ¿A quién le están destinando? De entrada, digamos, gubernamentalmente, ¿a qué instituciones, con entonces, qué visión? de entrada, están... esa visión para mí es lo una mismo visión ocurre con Mama errónea, Rosa, ¿no? Es una visión muy religiosa, Así ¿no? es. Muy conservadora, No. muy de la escoria de la sociedad. No, entonces, la otra es a esta que puedo no estar operando bien, cuidando a las niñas, a las adolescentes, no sé, pues métele 100, ¿no? Ya le van a llevar, el convenio es que crecen en atención, le dan recursos, van a llevar a no sé cuántas niñas de todos los estados, y discúlpame, eso que están haciendo es el mismo error que cometen en el otro. No aprender. Pero además, el mismo error que cometen en Mama Rosa lo están cometiendo. A ver, con estos niños igual de Mama Rosa. A ver, que se entienda bien. No puede, a ver, los niños, yo les di una categoría de niños y niñas sin cuidado parental, pero quiero que entiendan, y que lo entienda el público también, es que estos niños, uno por uno, tiene que ser cuidado y tiene que ser valorado y tiene que pasar por un procedimiento que nosotros llamamos es la determinación de su interés superior. Y el interés superior no se determina más que caso por caso. Okay. Entonces, tú tendrías que haber agarrado a todos estos y caso por caso estar viendo si era conveniente que no regresara a la familia. ¿Qué tal que sí habían sido retirados de la familia porque eran víctimas de abuso sexual? Sí. Ah, no, pues vas, lo regresa. Es lo mismo que estamos demandando con el procedimiento con los niños que están en Estados Unidos. El problema del procedimiento con los niños migrantes no acompañados es que tienes que determinarlo caso por caso. Toda esta demanda que se tiene de no me los devuelvas en bloque, estos niños, muchos en sus casos están saliendo de sus comunidades porque están siendo amenazados, tiene que ser una determinación global. Entonces, los niños, estos niños, tanto los que están ahí como todos, requieren un procedimiento de determinación caso por caso. Yo quiero aclarar, sí, rápidamente, ya lo de los siguiente bloque, ¿no? Y justo para hablar de este asunto de los niños migrantes. Yo quiero agregar una cosa, o sea, yo estuve en el ¿cómo se llama? En el albergue. Durante los primeros 3 días del operativo, de una manera ahí medio irregular, llamémosla. Y yo lo que me encontré fue, uno, que la mayoría de los niños, bueno, con los niños que platiqué, muchos habían nacido ahí, otros habían sido enviados por sus padres, o sea, porque hablaban de, es que son niños, una de las justificaciones que eran niños delincuentes. Yo no vi niños delincuentes. Uno había estado ahí porque su mamá consideró que se portaba muy mal porque se estaba robando los Kinder sorpresa de las tiendas ¿no? Y entonces a la mamá le dio miedo porque vivía en una zona donde hay mucho narcotráfico, que este niño lo levantara el crimen organizado. O sea, esas son las historias que hay detrás. Quiero como aclarar mucho ese punto. O sea, o una niña que se le había portado mal porque se había escapado de la escuela, ¿no? O sea, o niños cuyas familias no se podían hacer cargo de ellos. Otra niña de origen indígena, platiqué con la mamá, estaba ahí porque le habían vendido la idea de que iba a ser maestra de música. O sea, y sí quiero aclarar mucho este punto porque de repente hablamos como de la infancia criminal, sí. Que nada que ver. Y bueno, para mí es como muy importante agregar, que creo que es muy importante agregar, es que cuando digo, ¿qué pasó aquí en el caso de Mama Rosa? Se han documentado denuncias en los años 80, en los años 90, en el 2010, al menos ruidosas en estos 3 momentos, y jamás se hizo nada. Por eso, o sea, yo creo que la responsabilidad del Estado no es nada más omisa. No. O sea, hay crimen organizado aquí, perdón, porque
hubo adopciones ilegales, hubo privación ilegal de la libertad, hubo secuestro, hubo abuso sexual, hay indicios de que hubo trata con fines de explotación sexual, hay al menos indicios de eso, y además recibió dinero de todos lados, de todos lados. A ver, público, desde los privado. nada más aumenta, Ajá. apoyándote en esto, desde los años 90, gentes como Digna Ochoa, como gentes que trabajábamos en infancia, Sí. operamos muchos casos en donde ayudamos a familias que querían recuperar a sus hijos de ahí y que tuvimos que entrar a hacerlo para poderlo sacar. Todavía hace 2 años desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal pudimos ayudar a una mamá a que recuperara a su hijo porque le dijeron, lo mandó para allá y luego no lo podía recuperar. No lo dejaban salir. Punto. Vamos a ir al último corte y pues este tema está terrible. Así es que no se vayan. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina. Ho già sponibile. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Rascia Lucia, Rustiz nada, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e alla siete, Guido Adrianam, Garibaldiskich partisan, ist dort fascista, Karazasadi, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 i pulpizza, со мною рядом, мои друзья из разных стран. Нам будет трудно, я это знаю, о bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 за свободу родного края мы будем драться до конца. И за свободу родного края мы будем драться до конца. Час! Estamos aquí de regreso. Lidiet, quería resumir. Sí, quiero resumir que no podemos dejar el asunto de la asistencia a niños y adolescentes a la buena voluntad de monjitas e iluminados en este país. Ya. Contento. Y estamos en el mismo tema, todos coincidimos, aunque también es importante aclarar que, por ejemplo, en el otro tema del que estamos hablando y que vamos a hablar en estos últimos minutos que tenemos, que es el tema de los niños en la migración, también es cierto que las redes de sacerdotes y monjas
que están en esos albergues, Sí, están no. haciendo el único Es el trabajo, único trabajo, posible con las personas en tránsito en este país. Pero es otra corriente de la iglesia, ¿eh? Pues Debo sí, también pero hay que también aclarar. hay que aclarar que pues hay algo que se está haciendo muy mal en este país con el tema de las personas en tránsito, de los niños, de las niñas y en general de la política social, cuando toda la parte de atención y protección o prevención, o lo que pocos que se puede hacer, malo o bueno, se le está dejando a las monjitas y a los sacerdotes buenos, No, que malos, puedan ser de buenos o corrientes malos, lo que sea, distintas, pero que ¿no? no pueden hacerse cargo así. Claro, Entonces, Nash, la red de protección para migrantes la tienen exactamente estos albergues, que son también albergues que reciben muy poco y en su mayoría no Nada. reciben apoyo gubernamental y que se han hecho cargo de manera humanitaria de estos niños, lo cual no debe de ser tampoco en términos de que lo hagan solos. Claro. O sea, necesitarían igual el Estado apoyando esta parte. A ver, yo creo que sumen a todo esto que les hablábamos de estos niños abandonados y estas percepciones sociales, esta percepción y esta visión desde el gobierno, que eso es lo grave también, ¿no? Y desde muchas partes de la sociedad no son nuestros niños, pues si ni siquiera son de nosotros. Bueno, la noticia que les quiero decir es de entrada, de estos 52,000 que estaban en Estados Unidos, el 25% son mexicanos. ¡Wow! Ya son parte de lo nuestro. Que ¿no? también tuvieron que O sea, huir. Claro, También huyeron, claro. porque aquí nadie los procuró. Esa es una primera parte. La segunda parte es tener claro de lo que México se compromete en la firma de acuerdos internacionales y mucho más después de las modificaciones constitucionales del 2011, en donde pues los derechos humanos y los compromisos en tratados internacionales son constitucionalmente reconocidos. Con esto lo único que quiero decir es que cualquier niño, cualquier persona menor de 18 años que cruce por este país tiene que tener y contempla, y el Estado tiene que asegurarle lo mismo que le asegura a los nuestros. Es decir, hay un compromiso de México que no puede eludir en esos casos como signante de la Convención. Muy diferente al que puede tener Estados Unidos, que no es el único país no signante de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. O sea, hablemos claro y separémonos, ¿no? No podemos eludirlo, y entonces a toda estigmatización, a todo lo que venimos diciendo de los niños que son mexicanos, pues ¿qué crees? Pues auméntale que dicen que no es nuestro problema, y que si bastante tenemos con nuestros 39 millones, ¿por qué vamos a estar atendiendo a los otros? Es terrible esa visión, porque aquí se aumenta esto que está ahí. Tenemos problema, y se habían ya documentado problemas con los niños migrantes no acompañados mexicanos. Por ejemplo, en esto de la determinación del interés superior, llegaban igual en las devoluciones y en lugar de averiguar qué estaba pasando en la comunidad o en su familia, lo que le interesaba al DIF, porque se los dan al DIF en la frontera, era regresarlos a su lugar de origen, no importando qué, omitiendo esta determinación del interés superior. Vuelvo a aplicar esto, recordando que igualmente en el 2011 se hizo una modificación al artículo 4 constitucional que incorpora el interés superior de la niñez en la Constitución, nada más como para que nos echemos este trompo a la uña. Y el problema es que no lo determina ni con propios ni con ajenos. Yo creo que esto que estamos viviendo y las soluciones que estamos dando siguen siendo equivocadas, ¿no? Esto no se gestó de un día a otro. El hecho de que se haya llamado la atención tan tardíamente tiene que ver con que los mínimos mecanismos de coordinación que se habían instaurado en el sexenio pasado se rompieron, con todos los defectos que tenían, simplemente en esta lógica de que como los había puesto la esposa del expresidente, pues entonces no valían, y eso es muy grave, ¿no? Porque requerían sí modificaciones, requerían sí atención diferente, pero teníamos que tener esos elementos donde estuvieran el Instituto Nacional de Migración, seguridad y todo el mundo viendo qué estaba pasando con estos niños, y esto se rompió durante 2 años. Por eso la respuesta es una respuesta más hacia lo que Estados Unidos demandó, cuando nosotros, entre todas las instituciones, ya sabíamos desde el marzo que estaba incrementándose y que algo estaba pasando, que estaban cambiando las rutas de acceso y que algo estaba pasando. Las rutas de tránsito por el país. Y de tránsito por el país. Yo quiero agregar una cosa. Tanto en esta cuestión de niños, digamos, en esta situación de sin ¿cómo se llama? No acompañados y de sin cuidado parental. Porque pareciera, es que el gobierno es muy tonto.
O sea, yo quiero aclarar que tanto en el caso de migrantes, como lo hemos platicado en otras ocasiones, como en el caso de los albergues, hay una parte económica. O sea, hay quien se beneficia económicamente. Claro, hay de quien esto. recibe dinero. O sea, hay quien lucra con niños con es un estos negocio. albergues, ¿no? Y hay quien lucra desde el lado Con más estos niños. espeluznante con estos Con niños niños. migrantes, Sí. ¿no? Que son víctimas en muchas ocasiones de trata, Bueno, tanto explotación laboral como de toda índole. Y yo les quiero decir también, permítanme el comercial, que en el sitio que tenemos especializado de temas migratorios en Periodistas de a Pie, que pueden ver en El Camino, todos estos temas los estamos abordando. Tú hiciste un muy buen reportaje que tiene que ver con el tema de trata, relacionado con las personas migrantes. Ángeles Mariscal ha estado haciendo el tema de los niños. Bueno, Nayeli nos ayudó a hacer el primer libro que hicimos colectivo en la red sobre este tema de la niñez migrante, que era de Migraciones Vemos, Infancia No Sabemos. Aquí lo pueden localizar en la red de Periodistas de a Pie, y ese tipo de cosas lo estamos tratando de abordar porque es un fenómeno multifacético, súper complejo, pero algo que sí queda claro en todos los reportajes es que ya lo sabíamos. Entonces, a ver, lo único, yo cerraría muy rápidamente diciendo, a ver, lo que requiere este país es un sistema integral de protección de niñas y adolescentes. Requerimos que se legisle de manera diferente en el marco exactamente de las modificaciones al artículo 1 y al artículo 73 de la Constitución del 2011. Requerimos un arreglo institucional diferente para hacer este sistema de protección, porque lo que se requiere son cadenas que como de redes, que vayan cachando desde todos lados a niños. Estamos hablando de todos, incluyendo a estos niños migrantes, sean mexicanos o no. Claro, pues con eso nos quedamos. El programa, como les prometimos al principio, ha estado pues muy bueno. Tenemos una invitada de lujo y tenemos una reportera que ha estado ahí. Vamos a, pues nada más, ¿hay algo que quieras cerrar, Lidiet, para ya despedirnos? Este sistema integral de protección a la infancia que se requiere. A mí lo único que me preocupa, y sí es una provocación, o sea, sí es como yo veo que se legisla y se legisla y se legisla y todo se implementa a la mera hora de una manera desastrosa porque no logramos, o no, como contrato social, no logramos transformar de manera real y profunda esta visión justo asistencialista de, ay, pobrecito, es que no son pobrecitos, Pues o sea, son seres humanos dignos y con capacidades y son sujetos maravillosas. de derechos. Sí, pero además, o sea, tienen la capacidad de desarrollarse como todos. Es que necesitamos transportar y quitarnos de la arena de la caridad a los derechos, y el sistema creo que nos los daría rompiendo estos arreglos institucionales que ahorita tenemos. Perfecto. Pues muchas gracias, Nayeli, por estar aquí. Por favor, regresa. Tenemos mucho que hablar de este tema. Nosotros nos despedimos. Sigan, por favor, con la Contracorriente, con Luis Hernández Navarro, y pues nosotros nos vemos aquí la próxima semana en Periodistas de a Pie.